Saludos a todos los participantes en el Congreso Identidades, Inclusión y Desigualdad de 2021. Queremos presentar el trabajo realizado desde la Universidad de Alicante con la finalidad de diseñar y validar un instrumento de medida que permita medir el análisis de la percepción de la población sobre la corrupción política con perspectiva de género. ¿Vale? Este trabajo surge del análisis de la relevancia de la necesidad del acceso de la mujer a puestos de decisión política como medio para un beneficio social y como justicia social. En ese análisis se detectan diferentes tipos de barreras como existen en otros ámbitos, que no es necesariamente en la política, que es en la empresa, etcétera, etcétera, de manera que se percibe que determinados estereotipos de género afectan negativamente a este aspecto. Y en concreto, uno de los estereotipos de género que tiene una mayor influencia es un estereotipo que hace relación al hecho, la creencia de que las mujeres somos menos corruptas. Las investigaciones que se vienen desarrollando en corrupción y política de género desde el principio del milenio, del siglo, han seguido dos líneas principales de investigación. Por una parte, se analiza cómo la corrupción en general y en particular en la política afecta al acceso de los recursos de diferente manera entre hombres y mujeres. De manera que generalmente las mujeres se ven más perjudicadas por el efecto de la corrupción a la hora de acceder a los recursos. En ese sentido, son muchas las fuentes que trabajan en esa línea. Por otra parte, paralelamente, otra de las principales líneas de investigación en esta temática surge a raíz del argumento Fair Sex, introducido por Dollar Hisman y Gatti y también apuntado previamente por el Banco Mundial, que viene a señalar que las mujeres, como ya hemos dicho, son menos corruptas. No obstante, entre estas investigaciones que surgen alrededor de ese argumento, se genera una controversia, porque se entiende que no se le debe atribuir de manera natural a la mujer una característica que sea la que influya en que acceda a puestos de decisión política. Porque además parece demostrarse que aunque se dé esa relación de forma directa y causal en los datos, en las investigaciones, no se debe a este estereotipo de género, sino se debe a otros factores. Por ejemplo, al contexto sociocultural, más o menos propenso a la corrupción, a una cierta mayor aversión al riesgo de las mujeres y también a las dificultades de acceso de las mujeres a los círculos de poder masculinos. De manera que nuevas investigaciones llegan a analizar que parece ser que existe una diferente valoración entre hombres y mujeres que se dedican a la política cuando estos tienen comportamientos corruptos. De manera que las mujeres son percibidas de manera negativa en mayor medida que los hombres. Esto se fundamentaría principalmente en dos teorías: en la teoría del incumplimiento de las expectativas de Burgon y en la teoría de cambios de los estándares. Así que a raíz de esto, las investigaciones continúan y se detecta una posible actitud positiva y creciente hacia la incorporación de mujeres a cargos políticos, basada más en estereotipos de género que en cuestiones de justicia o meritorios. De manera que se generan muchas expectativas de la población en relación con las mujeres que acceden a los puestos de poder en la política. Esas mayores expectativas relacionadas con los estereotipos de género suponen que existe un mayor nivel de exigencia. Hay unos estándares superiores para las mujeres que se dedican a la política con respecto a los hombres. Pero también existe una mayor penalización si no se cumplen esas expectativas y esos niveles de exigencia superiores a los hombres. Por ello, planteamos esta investigación cuyo objetivo principal sería analizar las posibles diferencias que se dan en la población respecto a hombres y mujeres políticos, relacionado con estereotipos de género y atendiendo a un posible comportamiento reprobable o corrupto. Por ello planteamos dos principales hipótesis que en la continuación de la investigación se desarrollarán subhipótesis, pero principalmente que se refieren, por una parte, a la existencia de estereotipos de género que afectan y sesgan las decisiones de acceso en la política. De manera que
influyen en que las mujeres puedan acceder o no a puestos de poder en política relacionado con ello. Y por otra parte, que aunque exista esa preferencia por el acceso a mujeres, estas mujeres que acceden a los cargos políticos sufren una mayor presión que los hombres, en principio en general, pero específicamente en nuestra investigación, en cuanto a comportamientos que puedan ser reprobables o corruptos. Algunos ejemplos que se han planteado en nuestra sociedad de manera reciente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No nos vamos a detener ahora en ello, pero los podéis ver si luego repaséis la ponencia. Bien, la metodología que se sigue en esta investigación es una metodología transversal, descriptiva y explicativa, basada en una encuesta de aplicación online que será con ámbito nacional en España. No obstante, esta metodología es la del conjunto de investigación y en este trabajo lo que estamos presentando es la metodología del diseño de un instrumento de medida. Y la metodología que se refiere a esto se basa en 5 fases. En primer lugar, se ha realizado una investigación secundaria basada en revisión bibliográfica narrativa. Se ha creado en función de ello un cuestionario, se ha validado a través de un juicio de expertos, a posteriori con las modificaciones que se han realizado, se ha realizado un pretest. Finalmente, con los datos obtenidos del pretest, se ha realizado un análisis de fiabilidad y un análisis de validez del constructo. Pasamos a detallarlo a continuación. Bien, de la primera fase de investigación secundaria, se obtuvieron 4 ejes temáticos para el análisis del objetivo que hemos planteado previamente. Por una parte, la necesidad de analizar los estereotipos de género en hombres y mujeres dedicados a la política. Para ello, se ha hecho uso de una escala desarrollada por Schneider y Voss en el 2014, adaptándole a las necesidades de esta investigación. Por otra parte, se ha tenido en cuenta el análisis de actitudes hacia mujeres líderes políticas. Para analizar este eje temático, se ha adaptado una escala de actitudes desfavorables hacia las mujeres líderes que desarrolló Lupano y Castro en el 2011. En tercer lugar, se ha determinado que un eje de interés sería el análisis de las preferencias hacia mujeres políticas en relación con los estereotipos de género. Para ello nos hemos basado en el estudio desarrollado por Fernández Poncela, que contaba con diferentes preguntas categóricas y ordinales que nos daban este tipo de información. Y finalmente, un cuarto eje temático que ya vendría específicamente a analizar determinadas personas dedicadas a la política que han tenido un comportamiento que podríamos considerar reprobable o corrupto, analizar si efectivamente la percepción, si la población los valoraba con diferente percepción. Para ello, basándonos en las 2 teorías que ya hemos mencionado previamente, se ha desarrollado una escala ad hoc para analizarla y tratar de validarla. Bien, en una segunda fase, las segundas y tercera fase, se ha realizado un juicio de experto con 7 expertos en género, en política y en metodología de investigación social. Han analizado el cuestionario, han realizado diferentes apreciaciones, sugerencias, etcétera, y en función de ello se ha modificado el cuestionario. Este cuestionario se ha pasado en un pretest a 188 casos en todo el territorio nacional, atendiendo a cuotas de edad y sexo, y aplicado a través de redes sociales. Gracias al pretest se ha podido también recodificar preguntas abiertas. Vale. Finalmente, las fases 4 y 5, el análisis de la fiabilidad y la validez del constructo. En el primer eje temático, una parte de la escala basada en 4 dimensiones para cada género, para hombres y mujeres, que medía la dimensión de liderazgo, empatía, integridad y competencia, ha obtenido datos de fiabilidad con el análisis de consistencia interna, con el índice de Alfred-Combrach superior a 0,9 puntos, de manera que es muy fiable. Por otra parte, también la validez del constructo, a través de un análisis factorial exploratorio, ha confirmado que las dimensiones medían lo que se pretendía. En este eje temático, no obstante, la otra parte de la escala, que solo se refería a rasgos de personalidad en general que podían ser atribuidos a hombres y mujeres, se ha determinado que el análisis de consistencia interna no confería la suficiente fiabilidad para continuar con esta parte de la escala, por tanto se ha decidido eliminarla. En cuanto al eje temático 2, que medía las actitudes hacia las mujeres líderes políticas, inicialmente la escala contaba con 10 ítems, no obstante, analizando la consistencia interna, se ha reducido a 6 ítems
y a 2 dimensiones, una de liderazgo y otra de ética, dando resultados muy buenos, una puntuación muy buena en el Alpha Converge. Asimismo, el análisis de validez del constructo ha confirmado las 2 dimensiones que se han obtenido previamente. Finalmente, en este apartado, respecto al eje temático 4, en el que medíamos las actitudes hacia hombres y mujeres que posiblemente habían tenido comportamientos reprobables y corruptos, se analizó primero la fiabilidad, que fue muy buena para la escala, pero el análisis de la validez del constructo nos indicaba que no se estaba midiendo una diferencia por sexo, sino que la percepción de la población estaba más relacionada con cuestiones políticas que por sexo. De manera que esta escala se ha decidido reconducirla e introducir nuevas preguntas que puedan permitir valorar lo que se pretende. De manera que, concluyendo este trabajo, que estaba dedicado al diseño y la validación del instrumento de medida, como conclusiones, se mantienen los 4 ejes temáticos de interés para poder analizar, dar cobertura de información al objetivo que se pretende. Los ejes temáticos 1, 2 y 3 y 4 han sido validados y su fiabilidad ha sido buena, con determinados ajustes en las escalas, bien por reducción de ítems, etcétera, etcétera, y de manera que se mantiene. El eje temático 3, referido a las preferencias, se ha podido concretar a través de las preguntas abiertas que se hicieron en el pretest, con la recodificación, creando preguntas de categoría y preguntas múltiples para que las personas puedan elegir entre determinadas opciones. Y finalmente, para el eje temático 4, se han incluido nuevas preguntas que pretendemos que midan las actitudes hacia hombres y mujeres políticos. Con todo ello, ya con un cuestionario final fiable y validado, se va a iniciar el trabajo de recogida de información. No obstante, nos gustaría presentaros algunos resultados preliminares que han surgido de los datos del pretest y que nos parecen muy interesantes. En cuanto al eje temático 3, se ha podido ver cómo se constata que sí que existe esa preferencia por mujeres en el liderazgo político. Podéis entrar en más detalle en los datos, pero se constata al menos con los datos del pretest. Asimismo, se ha podido observar que en la escala de valoración de los rasgos de una persona política existen diferencias significativas estadísticamente entre hombres y mujeres que tienden a dar mayor valor a las mujeres, por lo tanto a crear a través de los estereotipos unas mayores expectativas. Y finalmente, en el análisis de la escala de liderazgo de mujeres políticas, se observa cierta creencia hacia las mujeres como más honestas o menos corruptas, y también una valoración en el liderazgo que no se da en valores altos, sino con medias en una escala de 1 a 7 sobre los 4 puntos, de manera que el liderazgo de la mujer no se considera al mismo nivel que el masculino. En fin, son resultados preliminares, esperamos continuar con la investigación, esperamos que este trabajo os resulte de interés y continuaremos con todo ello. Nada más, queremos agradecer vuestra atención, vuestro interés por nuestro trabajo y quedamos a vuestra disposición en cuantas consultas queráis a través del seminario. Muchísimas gracias, un saludo.